damos la bienvenida a nuestro programa número 51 de Aprendiendo a Pensar, en el que analizamos una partida diaria de jugadores geniales de la historia. Y en este momento que empezamos esta nueva etapa, hemos hecho 50 programas, empezamos ahora con el programa número 51. Vamos a hacer casi un monográfico durante esta semana, el programa 51 al 55, de un mismo jugador. Es un jugador que fue un auténtico genio del ajedrez, conocido incluso por personas que no saben a veces ni mover las piezas, conocen a este jugador o les suena el nombre. Fue un jugador que salía en todos los periódicos, en las televisiones, cuando hoy en día sabemos que hay deportes, ¿no?, que se le da mucha publicidad y otros bastante menos. Pues este hombre fue tan famoso que por eso lo conocen mucha gente que no son ni aficionados al ajedrez, porque se le dio mucha popularidad en su día. Estamos hablando de un genio del ajedrez que fue nada más y nada menos que Robert James Fischer, Bobby Fischer. Hemos visto solamente una partida en estas 50 que llevamos de él, y ahora vamos a dedicarle unas cuantas partidas. Además, muy interesante porque las primeras que vamos a ver desde cuando tenía tan solo 13 años de edad. 13 años de edad y hacía unas creaciones fantásticas. Él, por comentaros un poquito los que no lo conocéis a fondo, aprendió a jugar a los 5 o 6 años, pero a un nivel muy superficial. Él nació en el año 1943 en Estados Unidos, pero fijaros cómo era un año en el que había la plena guerra mundial, ¿no? En los 4 restantes continentes había guerra, ¿no? En África, Oceanía, Europa, Asia y tan solo América, ¿no?, se estaba un poco librando, y estaba él naciendo en una época en la que iba a resultar bastante difícil pues el tiempo de la posguerra. ¿Qué ocurrió? Coincidió que sus padres se separaron con 2 años, cuando él tenía solamente 2 años. Aprendió a jugar al ajedrez solo, con un tablero que compró su hermana en una tienda de abajo de su casa, que venían las instrucciones, es decir, un tablero de ajedrez, y venían las instrucciones de cómo se movían las piezas, y entre él y la hermana aprendieron. Pues este genio del tablero llegó a ser campeón del mundo, pero antes, con tan solo 13 años, nos dejó partidas fantásticas como las que vamos a ver hoy. En este caso, una partida que se jugó en el año 1956, hemos dicho que él nació en el 43, con 13 años, blancas Ruth, negras Fischer, y vamos a disfrutar todos de este genio, este creador del ajedrez. Bien, pues Robert James Fischer, muy conocido sobre todo por Bobby Fischer, como le llamaban, en este caso jugaba con las piezas negras. Él, ante la jugada E4, tenía su defensa favorita, que siempre la empleaba, que era su primer amor, por así decirlo, ¿no?, en el ajedrez. Sabemos que muchas veces nos inclinamos por una apertura u otra, y cuando pasan unos años quizás nos gusta más hacer otra y vamos cambiando. Pues él fue fiel a esta defensa, que es la defensa siciliana. Hizo diferentes variantes dentro de la siciliana, pero casi siempre era su forma de empezar las partidas cuando le jugaba E4. Ahí tenemos C5, que es la defensa siciliana. Caballo F3 es una jugada muy natural, la hemos visto muchas veces con idea de coger el centro y cuando nos cambien no tener que tomar con dama, sino poder hacerlo con caballo. Así que ahí vemos una jugada también muy útil, caballo F3, y muy teórica, es la que más se hace. D6 es una jugada que permite hacer diferentes esquemas todavía. Aún no sabemos qué variante será, porque puede ser una variante del dragón. Si os fijáis, si este peón se moviera aquí en el futuro, pues esto se llama variante del dragón. Es conocida así porque hay una constelación de estrellas que se llama la constelación dragón, y los que sois aficionados a la astronomía y eso, pues os daréis cuenta de que tienen esta forma, las estrellas, esta posición, y de ahí se le llama a esta variante la variante del dragón. Pero puede transcurrir con otras líneas, ¿no? Por ejemplo, si las blancas juegan alfil B5 jaque, pues estaríamos ante la variante Rosolimo, de la defensa siciliana. Hay muchas variantes que pueden ocurrir. Así que D6 es la que jugó Bobby Fischer, y todavía no está bien definido cómo va a terminar la apertura. D4 es la que jugó su rival. Como hemos dicho, con ayuda del caballo, pues ocupan el centro.
C por D4, es evidente, es lógico no esperar a que sean las blancas las que tomen, porque si os fijáis, cuando tomen las blancas y tomemos aquí, se abre esta columna y es turno de las blancas y podrían cambiarnos las damas y tener que comer con el rey, quedando el rey en el centro. Sabéis que cuando el rey se mueve ya no puede enrocar, con lo cual se quedaría en el centro bastante incómodo y por tanto lo lógico cuando las blancas rompen es tomar C por D4. Evidentemente su rival comió caballo por D4. Todo esto en las partidas se juega a un ritmo muy rápido porque es conocido, es teórico, está memorizado por los jugadores, las primeras jugadas, así que todo esto se juega rápido. Estoy explicándolo un poquito más detenidamente para aquellos que sois aficionados y no conocéis bien la apertura, pues aquí la podéis aprender. Después de caballo por peón, las negras, Bobby Fischer, caballo F6, atacando al peón de E4, y desarrollando una pieza, sí, algo también muy útil y muy habitual. Y caballo C3, jugaron las blancas defendiendo al peón, a la vez que también desarrollan una pieza hacia el centro, con posibilidades de llegar a casillas muy interesantes. Le toca el turno a Bobby Fischer con negras y bueno, recordamos siempre, lo vamos a estar recordando durante varias fases de la partida, que solo tenía 13 años, para que tengáis en cuenta siempre el tipo de jugada que hacía ya con esa edad, ¿no? Aquí hace A6, porque si os fijáis, ambos caballos pueden ir a B5, el alfil también puede ir a B5, entonces A6 es una jugada muy útil que evita los saltos de pieza en B5 y también ayuda a este peón a expandirse para poder desarrollar el alfil si quiere por esta gran diagonal, o incluso seguir atacando, seguir avanzando y ganar espacio. Así que A6, una jugada muy útil, también teórica, y demuestra cómo con 13 años ya tenía este conocimiento del ajedrez. Después de A6, las blancas hicieron alfil E2, con negras jugó Bobby Fischer E5, ocupando el centro, y esta jugada, aunque es teórica también, expulsa un caballo del centro, una jugada pues muy útil, también tiene sus inconvenientes. Siempre hemos dicho muchas veces en estos programas que cada jugada tiene una ventaja, pero también a veces tiene un inconveniente, entonces es muy útil para el rival siempre buscar ese pequeño defecto, esa pequeña debilidad que tienen todas las jugadas e intentar atacar ahí. ¿Qué ventaja tiene? Es evidente, ocupa el centro, evita que en cierto momento este peón pueda subir, ¿no?, con ayuda de otras piezas de otros peones, expulsa al caballo del centro, deja espacio para que se puedan desarrollar las piezas, es muy útil, incluso da salida algo a este alfil, pero tiene una debilidad y es que deja a este peón retrasado en una columna abierta. ¿Qué le llamamos peón retrasado en columna abierta? Cuando subimos este peón y este se va, si os fijáis, columna abierta o semiabierta, recordáis que era cuando las torres, las damas pueden venir aquí porque detrás de los peones no hacen nada, entonces se van a las columnas donde no hay peón que les moleste y empiezan a atacar a un peón que decimos que está retrasado porque los de al lado se han adelantado, se han quedado detrás. Si este peón estuviera aquí, ningún ataque sobre esta línea fructificaría porque está defendido, pero al irse su compañero, pues este peón queda ahí a expensas de muchos ataques. Además deja unos huecos que antes podían ser defendidos, pero al haber avanzado tanto deja unos huecos para los caballos rivales. Así que queremos decir con todo esto de que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los aficionados, cuando avanzáis los peones prematuramente o sin pensar en las consecuencias, que tengáis cuidado porque cada peón que avanza deja casillas a sus lados que pueden ser bases de operaciones para el rival y puede dejar en este caso peón retrasado como ha ocurrido en esta partida. Así que E5 jugó Bobby Fischer, que por supuesto sabía las desventajas que tenía la jugada, pero también sabía las ventajas. Así que prefirió hacerlo y el caballo se fue. Es muy habitual también ver cómo este caballo se va a B3, en este caso se fue a F3 y siguió la partida con alfil E7 y ya las negras están a punto de enrocar al igual que las blancas. Ambos lo hicieron, su rival se enroca y Bobby Fischer aquí se enroca. Esto se jugó en el Open de Norteamérica, donde empezó ya a destacar Bobby Fischer. Tenemos que decir que Bobby Fischer sí que aprendió con 5 o 6 años a jugar al ajedrez, pero en ningún momento destacó. En primer lugar porque no tenía muchos rivales, muchos niños en los que jugar, no asistía a ningún club, no recibía clases, entonces no destacó. Pero su salto brutal fue a partir de esta edad, de 12 a 13 años fue un salto brutal, incluso dentro de los 13 años, si miramos partidas de enero, febrero o nos vamos a las de octubre, noviembre, hay todavía un salto más brutal. Así que
aquí, a partir de aquí fue un niño prodigio, como se puede decir, antes no, pero a partir de esa edad podemos decir que sí, porque ya se convirtió incluso en el campeón de los 2 mejores torneos que había en América, ¿no? Y ya salía en todos los periódicos, en todas las televisiones, y empezaba ya a pensar, ¿no?, en disputar el título mundial a los rusos. Así que con 13 años, como vamos a estar viendo partidas, antes no tendría mucho sentido, y fijaros cómo está desarrollando bien todas sus piezas. Se enrocó, las blancas jugaron H3, una jugada útil porque, bueno, limita la posición de ese alfil y deja una posible salida en el final, también para el rey. Caballo D7, jugó Bobby Fischer, desarrollando las pocas piezas que le faltan por desarrollar. Torre E1, jugaron las blancas. B5, ya hemos dicho antes que A6 también servía para B5 y está amenazando, mirando de reojo a ese caballo para expulsarlo, y a la vez también limitando mucho la actividad de este alfil, que en muchas ocasiones se desarrolla por aquí, y cuando viene pues puede seguir ocupando esta diagonal. En este caso, al haberse quedado aquí, si os fijáis, ya tiene muy poco recorrido, ¿no?, ese alfil. Son jugadas normales, de momento estamos en la apertura y no nos detenemos más. A4, intentando romper, si os fijáis, esta pequeña cadena de peones, porque si las negras esperan a que las blancas tomen, pueden incluso perder la torre, después de este cambio. Si os fijáis, pueden perder la torre, y si toman, pues se quedaría ahí un peón aislado que podría ser atacado con torre, con alfil y con más piezas, ¿no? Así que A4 es una jugada muy natural. También aquí en las clases la explicamos siempre cuando vienen, que ante los peones B pueden saltar como un resorte los peones A, ante los peones G pueden resaltar los H, y así siempre, tanto para las blancas como para las negras. A4, muy útil, una jugada muy interesante, y Bobby Fischer avanzó. Así que el caballo se mete en el hueco que hemos dicho que parecía preparado para él. Bobby Fischer tiene que tomar, y tomaron con dama. Fijaros cómo si se toma con peón no tendría mucho sentido, porque entonces este peón ya no estaría retrasado en esta columna que dijimos que podíamos atacarlo, y aquí realmente no haríamos mucho porque esto sí que está muy sólido, muy fuerte. En cambio, tomando con dama, sí que este peón sigue siendo una posible debilidad. Así que tomó con dama en D5. Después de esa jugada, Bobby Fischer jugó dama C7, desarrollando la dama. Siempre intentamos comunicar las torres, falta por desarrollar ese alfil, y las blancas jugaron dama B3, defendiendo al peón que estaban atacando las negras en ese momento. Después de dama B3, aquí es donde me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque esto es impropio de un niño de 13 años, es impropio de un niño de 13 años. Normalmente los niños atesoran mucho sus piezas, sus peones, no quieren perder nada, y que en la jugada 14 que estamos ahora, Bobby Fischer con tan solo 13 años, por atacar, decidiera sacrificar un peón, y de la forma que lo hizo, es algo ya que va a decidir la partida. Así que estaros atentos, porque fijaros como en lugar de defender a este peón después de la jugada B3, que cualquier jugador hubiera hecho, por ejemplo, A5 defendiéndolo, o torre, B8, o incluso dama, cualquier jugada útil, ¿no?, intentar romper aquí para que el alfil ayude, pues él no hace nada de eso. Desarrolla el caballo al centro, ganando un tiempo, porque el blanco tiene que mover la dama aunque pierda ese peón, y fijaros qué tenía pensado y preparado para después, ¿no? Dama por B4, y seguramente ni siquiera estáis adivinando la jugada que vino ahora, y es D5, destapando la diagonal para que la dama otra vez no se encuentre a gusto y tenga que volver a moverse, porque aquí estaría a expensa de cualquier salto, y encima estamos avanzando un peón, que era el retrasado, y estamos atacando aquí con 2 piezas. De nuevo las blancas sí, van ganando un peón, el que ha querido sacrificar Bobby Fischer, pero la dama sigue encontrándose incómoda. ¿Dónde se fue esa dama? Bueno, de momento prefirió tomar aquí, no se fue a ningún sitio, pero fijaros entonces qué jugada más bonita de Bobby Fischer. Caballo D3 en todo el centro, pero las blancas no pueden tomarlo porque es una descubierta. Estamos atacando la dama con el alfil, así que no se puede tomar este caballo, hay que salvar la dama, y ahora este caballo ganará la torre. Sí que es cierto que hemos perdido
dos peones, el que se sacrificó en B4 y el que subió en D5. Así que queremos pararnos aquí. ¿A qué jugador de esa edad, o bueno, los que estáis viendo el programa, ¿no?, y os gusta el ajedrez y no tenéis esa edad, sois mayores y habéis jugado muchas partidas, se os ocurriría realmente esa jugada o simplemente defenderíais? Fijaros, la repito para que veáis qué mente más inteligente es decir, voy a liberar todas mis piezas sacrificando este peón. Ahora sacrifico un segundo peón y ahora demuestro que la dama está mal con esta jugada y capturo torre. Con tan solo 13 años. Aquí sí que se veía ya la firma de un auténtico genio. Caballo D3, después de esa jugada, las blancas jugaron... a ver, un segundo. Estamos en... 4... peón por peón, así. Aquí cuando tomaron aquí las blancas, antes de hacer esta jugada, todavía tuvo, increíble, la sangre fría de primero hacer esta jugada para poder encerrar una pieza blanca más, esta jugada que ya yo tenía claro de que se jugaba esto, ¿no? Imagino que todos vosotros ya, pues aún así, fijaros qué sorprendente, ¿no?, que no me acordaba de que intercaló una jugada más, qué paciencia, incluso para un niño de 13 años hacer esto. Intercaló una jugada más para todavía llevar una pieza más defensiva que entorpece las demás y ahora sí hacer esta jugada de caballo D3. Parece que pierde otro peón y es cierto, realmente Bobby Fischer aquí perdió otro peón, dama por E4, pero ahora el caballo toma la torre limpia. Si os fijáis, antes la dama estaba aquí y podía recuperar al caballo, pero al haberse interpuesto un caballo en medio, ahora sí que es cierto que pierde este peón, pero Bobby Fischer ganó la dama limpia. A partir de aquí va ganando material, pero bueno, tiene muchos peones de menos y tiene que demostrar que todavía el blanco no tiene contrajuego. Y fijaros qué jugada hace el blanco, atacando a la torre y a la vez a la dama. Esto también es una descubierta, una pieza que está en medio y se descubre la que está detrás atacando a dos a la vez. Pues bien, Bobby Fischer todo esto por supuesto lo tenía ya muy bien calculado y lo que hizo fue sacrificar aquella torre. Realmente impresionante la partida para un niño de 13 años. Sacrifica la torre, las blancas la toman y ahora el alfil que no estaba haciendo nada se ha situado mucho mejor y el otro alfil que no estaba haciendo nada se sitúa todavía aún mejor. Los dos alfiles apuntando al enroque, el caballo cerca del enroque, la dama también detrás y ahora esta dama amenazada por ambas piezas y tiene que salir huyendo por el único sitio que tiene. Fijaros cómo se tiene que ir a 2, ¿no? A 7, perdón. Desde A7 pues tendría muchísimos problemas, ¿no? Ya con jaque, por ejemplo, y si rey H1 o rey F1, jaque, descubierta y perdería la dama. Todo eso calculado por un chaval de 13 años, me parece impresionante la partida. ¿Qué hicieron las blancas? Las blancas también jugaban bien, aunque no podían contener el impulso de ese chaval joven y calcularon que aquí le iba a salir mal, así que prefirieron comer y han sido damas por 2 torres. Así que todavía Bobby Fischer se está encontrando un rival duro y tiene que demostrar de que sus piezas menores que le quedan son mejores que por supuesto esta torre que aún ni siquiera se ha movido. Las blancas jugaron rey 1 y ya caballo por peón, otro peón más, ya van recuperando todo el material. Fijaros cómo atacamos la torre, el blanco ya lo único que hace es defenderse, todas las piezas en la primera y segunda fila, el caballo se fue y ahora vuelve a amenazar más piezas o cambiar. Las blancas prefirieron no hacerlo, alfil B4 cambiando más piezas y aquí las blancas abandonaron la partida. Abandonaron la partida porque no realmente, si después de cambiar piezas pues se va a notar mucho de que hay 2 piezas blancas, 2 piezas negras menores, pero una dama contra una torre. Y esto es muy habitual en los grandes maestros, no seguir agonizando ahí la partida hasta que le den mate. Una creación fantástica, impresionante de Bobby Fischer. Espero que os haya gustado. Bonita partida, ¿verdad? Queremos destacar lo que ha ocurrido, un sacrificio de peón en la apertura para desequilibrar, para confundir totalmente al rival, un segundo sacrificio de peón para poder hacer una descubierta con caballo, impresionante, y después, cuando la partida todavía se mantenía viva,
Bobby Fischer sacrificó la torre para activar sus 2 alfiles contra el enroque. Una capacidad de cálculo y un ajedrez exhaustivo como caracterizó a este genio del tablero. Vamos a estar viendo más partidas. Mañana, si estáis con nosotros, veremos otra partida suya también con 13 años en el que destroza a su rival, y estaremos aprendiendo de tan solo un chaval con 13 años pero que luego llegó a ser campeón del mundo. Por supuesto veremos partidas de cuando jugó aquel famoso match con Spassky, ¿no?, por el campeonato mundial. Así que aquí os espero mañana también con otra nueva partida de Bobby Fischer.